Vale. Bueno, damos inicio entonces a este evento especial y abierto que ha organizado la Universidad Champañá y la licenciatura en Comunicación Digital. Bueno, me presento primero, un gusto saludarlos. Soy la coordinadora de la licenciatura en Comunicación Digital, soy Valentina Montaruli. Gracias a todos los que se están sumando, hay a estudiantes, profesores de la licenciatura, bueno, hay comunidad y autoridades también de la universidad que nos acompañan, interesados, así que bueno, gracias por sumarse a este interesante encuentro. También ahí al equipo de chequeados, que son quienes hoy nos van a compartir sus saberes en torno a la comunicación transparente, a la verificación del discurso político. Me gustaría comenzar dándoles un poco el contexto de este encuentro. ¿Sí? Este evento se organiza desde la licenciatura en Comunicación Digital y en el marco de la certificación universitaria de Periodismo de Datos y Fact-Checking, ¿sí? Que es una de las certificaciones y las titulaciones con las que cuenta la licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Champañá. A través de esta certificación y a través de distintos encuentros, uno de los intereses que tenemos también con la licenciatura y desde la universidad es buscar promover, ¿no?, la responsabilidad informativa, la habilidad para discernir entre la información veraz, la desinformación, ¿no? Todas estas comunicaciones que vamos recibiendo por los distintos medios y plataformas. Así que bueno, es un poco en lo que se fundamenta este encuentro de hoy. Eh, Así que bueno, gracias a todos por haberse sumado. Me gustaría, antes de dar comienzo, poder darle la palabra a nuestro vicerrector académico de la universidad, Leonardo Simón, quien nos está acompañando. Muchas gracias, Valentina. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando. Seguramente algunos se irán sumando después. Sabemos que la altura del año siempre genera estas cosas. Pero bueno, desde la Universidad de Champagnat, en nombre del rector Marcelo Chamorro, darles un saludo a todos. Creemos que queríamos hacer un cierre de año tratando este tema, que es un tema que nos ha tenido tan al trote durante este año, ha sido tan intenso el tema de las elecciones y todo lo que ha implicado la diversidad de información en estas elecciones durante este año. Creemos desde la universidad que trabajar y aportar en esto es una responsabilidad que tenemos. Hace ya varias décadas que venimos hablando de la social información, esta social información de la que todos somos parte. Creemos que ser parte de esa sociedad y sus características nos lleva a una forma de pensar, de hablar, de comunicarnos y de participar como ciudadanos. El acceso a la información, la velocidad con la que circula la información, la gran cantidad de información que tenemos acceso, viene también en conjunto con otras características como es la desorientación, a veces una ciudadanía más pasiva frente a la gran cantidad de información y la dificultad de saber si es o no válida, si es o no consistente. Y esto se ha potenciado en los últimos años enormemente, lo hemos vivido en las elecciones de este año, el acceso a redes permanentes, en las redes hemos tenido una diversidad de cosas, el acceso a fuentes de información que a veces no han sido tan válidas, el poder diferenciar esto. Bueno, parte de esto es lo que como universidad creemos que tenemos que aportar y no solamente para periodistas o para profesionales de la comunicación, sino para todos los que formamos esta nación, este país, esta sociedad, para todos los que somos ciudadanos. Tenemos que poder acompañar el desarrollo de formas más críticas y responsables de participar en los medios de comunicación y de participar en las redes sociales, de participar en la diversidad de ámbitos en los que nos podemos expresar y a la vez de poder tener acceso a la diversidad de fuentes de información en donde temas como la inteligencia artificial en el último año y medio han también generado múltiples debates. Y en esto creemos que Chequeado es un ámbito realmente experto en esto. Creemos que Chequeado ha desarrollado una expertise que nos puede aportar y nos hemos acercado a trabajar con ellos. Esta charla es como un primer paso. Queremos realmente trabajar y articular. Esto venimos charlando con quienes nos acompañan hoy, con el equipo de Chequeado, que queremos articular otras propuestas con ellos porque creemos que son un ámbito clave en esto, un actor clave en esto.
La charla de hoy va a ir por ese lado, ¿sí? En la charla de hoy queremos trabajar la experiencia que ellos han hecho en la verificación del discurso de líderes durante este último año, sobre todo a partir de los contenidos virales que se dieron en el contexto de las elecciones. Queremos conocer la metodología de chequeado, ellos nos van a compartir un poco su expertise y esta metodología con la que ellos trabajan, introducir algunas primeras estrategias de verificación del discurso y irnos acercando de a poco en una charla breve a pensar algunas formas y algunas prácticas más robustas, más claras, más potentes de acceso a la información y a la vez de difusión de la información. Y creemos que esa responsabilidad como universidad no es solamente para el ámbito de la carrera de comunicación digital, como hablaba Valentina, o para la propuesta de esta certificación de periodismo de datos y fact-checking que queremos lanzar el año que viene, sino para todos, ¿sí? Para los ámbitos de las distintas carreras de la universidad, para los ámbitos de los docentes, de los estudiantes, de nuestros equipos y de toda la sociedad a la cual como universidad nos debemos y tenemos la responsabilidad de aportar. Así que bueno, en el marco de esto es que la Universidad de Champagnat da la apertura a esta charla sobre elecciones 2023 y verificación del discurso de líderes políticos. Es un gusto darle la bienvenida a todos y los dejo con Valentina para que presente a nuestros expositores de lujo que tenemos. Muchas gracias. Ahí está, tenía desactivado el sonido. Bueno, ahora sí, entonces presento a los dos miembros del equipo de chequeados que nos acompañan para compartirnos sus saberes. Está Ana Laura García Luna, que forma parte del equipo de chequeados liderando proyectos vinculados con la formación de periodistas, profesores y estudiantes de periodismo y comunicación. Ella es periodista, es profesora de grado y posgrado en distintas universidades. Durante más de 10 años fue directora de la carrera de la Universidad de El Salvador, a cargo de áreas del periodismo, relaciones públicas y comunicación, y de formación es licenciada en periodismo, profesora y magíster en periodismo de investigación. Y por otro lado también nos acompaña Martín Slipsuk, coordinador de proyectos especiales dentro del área de impacto y nuevas iniciativas de chequeado. Él estudió periodismo en TEA y la licenciatura en economía en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó varios años como redactor de chequeado y actualmente coordina el área de Latam Chequea, que es una red de chequeadores de Latinoamérica que creó Chequeados en el 2014 y que reúne a 33 medios en más de 15 países de la región. Así que bueno, un gusto presentarlos y les doy entonces la palabra para que puedan iniciar. Ahí no pueden desactivar su audio. A ver, Sí, me pasó. yo sí. Eh, ahí yo puedo hablar. Bueno, gracias a todos por venir. Ahí podés. Ahí se te escucha. Bueno, gracias por la presentación, gracias a todos. Si les parece, igual la dejo a Ani que va a dar esta primera parte y después yo me meto. Pero solo para aclarar cualquier consulta, duda que vayan teniendo, pueden ir poniendo sus dudas en el chat. Y lo vamos viendo y si no, levantan la mano y lo vamos contestando, si podemos. Bueno, muchas gracias, Leonardo, Valentina, Clelia, muchas gracias a la Universidad de Champagnat por darnos la posibilidad de compartir este rato con ustedes, este momento con ustedes. Para nosotros desde Chequeados siempre es un honor y es una oportunidad llegar a los ámbitos académicos, así que en este sentido les queremos agradecer también a cada uno de ustedes por sumarse a este encuentro. Si les parece, vamos a coordinar este espacio en dos momentos. Uno inicial, en el que vamos a compartir algunas cuestiones básicas respecto de cuál es el trabajo que hace Chequeado, sobre todo atendiendo algunas de aquellas preguntas que compartió en el formulario de inscripción. Entonces, bueno, la idea es ir desandando ese camino. Y luego, de la mano de Martín, vamos a compartir un poco cuál fue el trabajo específicamente en estas elecciones que hicimos de Chequeado y cuáles fueron las oportunidades y los desafíos que se fueron presentando en estas elecciones 2023. Creo que ya estoy habilitada para compartir pantalla. Vos decime, Valentina, creo que sí. Ustedes me dicen si se ve, si lo ven bien
Avísenme, ¿se ve bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos bien? Ahí se ve bien. Perfecto, ahí está. Bueno, les contamos brevemente, ahí está, quiénes somos, ¿no? Chequeo es una organización sin fines de lucro que existe desde 2010, hace unos cuantos años. Nosotros trabajamos para mejorar el debate público y también para luchar sobre todo contra la desinformación y elevar lo que nosotros decimos el costo de la mentira, sobre todo en aquellos casos en donde verificamos contenidos, declaraciones del discurso público, de las figuras públicas, sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito de la política, con el objetivo de favorecer y fortalecer el sistema democrático. Nosotros formamos parte de la IFCN, que es la International Fact-Checking Network, que es una organización que nuclea más de 300 organizaciones de fact-checking, y dentro de esta organización llevamos adelante, coincidimos, mejor dicho, y llevamos adelante también algunos principios que tienen que ver con el principio de equidad, imparcialidad, transparencia de fuentes, transparencia de metodología, transparencia de financiamiento. Desde el 2017 somos parte de esta organización que anualmente nos valida o anualmente nos certifica. Dentro de lo que es el área de chequeado, seguramente ustedes conocen, son 4, pero las que generalmente es más conocida es el área de medios. Es aquella área en donde se producen los contenidos de verificación, las notas, es falso qué, es verdadero qué, las notas que seguramente alguna vez ustedes han tenido quizá la posibilidad de cruzarse en redes o en nuestro sitio. También dentro de chequeo tenemos un área de innovación. El área de innovación lo que hace es desarrollar productos para sistematizar y mejorar y agilizar algunos procesos, sobre todo lo que tiene que ver con la verificación, y particularmente generar también productos innovadores y novedosos en términos de cómo contar las verificaciones, ¿no? Cómo llegar a nuestras audiencias. También el tercer programa dentro de Chequeado es el de Impacto en Nuevas Iniciativas, que lidera Martín, donde llevamos adelante no solamente el trabajo con otras organizaciones de la región, sino también investigamos las narrativas desinformantes de la región y establecemos algunos lineamientos de trabajo de manera regional. Y por último, el área que hoy está liderando este espacio, que tiene que ver con el programa de educación. Nosotros aquí en Chequeado trabajamos con 2 líneas. Una es la de alfabetización mediática e informacional, sobre todo lo que tiene que ver con nivel medio, escuelas medias, y también lideramos y llevamos adelante proyectos vinculados a la formación para periodistas, comunicadores, estudiantes, profesores de periodismo, que vendría a ser el espacio en donde se enmarca esta charla del día de hoy. Hecha esta presentación muy rápida, ¿por dónde vamos a empezar hoy, no? Entonces, cuando pensamos en este espacio, articulamos la presentación primero en los 2 contenidos que nosotros trabajamos, ¿no? Cuando uno habla de verificación del discurso público, cuando uno habla de fact-checking, cuando uno habla de desinformación viral, son varias palabras que se podrían resumir o se podrían organizar en 2 grandes tipos de contenido que son con los que trabajamos en Chequeado. Por un lado, lo que tiene que ver con desinformación viral. Nosotros utilizamos el término desinformación, el uso popular la refiere o está vinculado sobre todo al concepto de fake news. Nosotros desde Chequeado siempre hablamos de desinformación y no fake news para entender que el fenómeno es mucho más global que noticias falsas. Digo, si acá hay algún estudiante de periodismo, profe de periodismo, seguramente en este sentido habrá escuchado esta diferencia, ¿no? Entre lo que es una fake news, que es una noticia falsa, que tiene ya en sí mismo una terminología con alguna connotación inclusive política, porque muchas veces se utilizó este término para lo utilizaron algunos líderes políticos para acusar a los medios de comunicación cuando publican algo que no es de su agrado, y además porque decir que una noticia es falsa en sí misma, en la propia definición de noticia hay una contradicción. Entonces, nosotros utilizamos el término de desinformación, trabajamos con contenidos desinformantes, hacemos verificaciones de contenidos desinformantes, que son los que están del lado izquierdo, que ustedes seguramente habrán visto, que tienen que ver con desde audios hasta placas que simulan ser de medios de comunicación, posteos en redes sociales. Y por otro lado también el otro contenido sobre el cual trabajamos es con la verificación del discurso público, es decir, con aquellas declaraciones, frases que emiten figuras del ámbito público, ya sean políticos u otras figuras que inciden en la opinión pública, y que nosotros tomamos esas frases para verificar esos contenidos. Estos son los dos tipos de contenidos con los que trabajamos: desinformación viral y verificación del discurso público.
Para cada uno de ellos utilizamos un método, ¿no? Esto que decía Leonardo, bueno, ¿cuál es el método? ¿De qué manera nosotros sistematizamos la verificación de un contenido? Primero es importante tener en cuenta que nosotros trabajamos con método de verificación del discurso público, en el caso de las declaraciones, y con un método para contrarrestar o combatir la desinformación viral. Cada uno de esos métodos tiene algunas etapas en las que coinciden y otras en las que se diferencian. Hoy vamos a presentarles los dos métodos de manera muy sucinta, porque esta es una charla introductoria, pero nos parece importante que ustedes conozcan, bueno, cuando hablamos de verificar, o cuando hablamos de hacer fact-checking, o cuando hablamos de llegar a una calificación de un contenido donde decimos que algo es verdadero, que algo es falso. ¿Qué pasos seguimos adelante para llegar a esa conclusión? Por un lado, tenemos el método de verificación del discurso público. Este método lo utilizamos en todos los contenidos que verificamos de discurso público, es decir, todas las declaraciones que ustedes ven que nosotros verificamos son sometidas a este método. Un método de 8 pasos, un método que tiene como principal valor para nosotros no solamente desde Chequeado, sino desde las organizaciones de fact-checking, es que nos permite, primero, tratar de reducir el margen de error, después tratar a todos los contenidos de la misma manera, es decir, una declaración de Massa, una declaración de Milei o una declaración de Alberto Fernández o de cualquier otra figura del ámbito público, se somete al mismo sistema de verificación, es aplicable al mismo sistema de verificación, y además lo que te permite este método es transparentar de qué manera una organización de fact-checking llega a una calificación, es decir, cuáles son los pasos a partir de los cuales el contenido se seleccionó y a partir del cual se logró llegar a esa calificación. Como ustedes pueden ver, estos pasos tienen que ver con, por un lado, seleccionar la frase del ámbito público, establecer la relevancia en términos de cuál es el impacto en la opinión pública, pero obviamente cuando hablamos de este primer punto de selección, que es el punto en donde en general aparece la cuestión de, bueno, ¿por qué se selecciona un contenido y no otro? ¿Por qué se chequea a veces a un candidato y no a otro? Muchas veces esa respuesta tiene que ver con cuáles son los criterios a partir del cual nosotros, criterios que están transparentados, ¿no? Criterios que nosotros visibilizamos en nuestra selección, a partir del cual elegimos esa declaración y la chequeamos y no chequeamos otra, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los criterios? ¿Por qué seleccionamos algunos contenidos y otros no? Primero porque no chequeamos todos los contenidos. De hecho, siempre aparece esta cuestión de cuando nos mandan, por ejemplo, frases para chequear, a veces las frases para chequear son opiniones y no son frases que tengan datos. Y ahí aparece esta vinculación que hoy también mencionaba Leonardo con el periodismo de datos, ¿no? Nosotros cuando hacemos verificación del discurso público, o sea, verificación de lo que dijo Milei, Massa, Alberto Fernández o cualquier figura del ámbito político público, tenemos que seleccionar aquellas frases que tengan algún dato. El criterio es que incluya o un dato histórico, es decir, que el dato pueda ser medible, tenga algún indicador de evolución, que sea una comparación, o sea, que un dato donde se compara, no sé, el índice de pobreza de un país en relación a otro país, es un dato que puede construirse o que puede reconstruirse en una evidencia que permita decir si es verdadero o falso, que tenga algún viso de legalidad en términos de aquellas declaraciones en donde se refieren a algún marco normativo que nosotros podamos contrarrestar con documentos y que tenga algún valor estadístico, numérico, representativo. Esto es, ustedes fíjense que si nosotros empezamos a tildarlo sí, van a ver que hay muchos no, que ahora voy a compartir, que no podemos chequear porque no tenemos la mejor evidencia posible disponible para chequear. Entonces, cuando seleccionamos aquellas frases que cumplan con alguna de estas categorías, o que tengan datos históricos, o que tengan comparación, o que tengan legalidad, o que tenga estadística. Ahora bien, no chequeamos. Y aquí es donde aparecen las cuestiones de por qué chequear esta frase sí, esta frase no. Lo que no chequeamos por normativa propia de las organizaciones de fact-checking, en particular de Chicago, y sobre todo porque no tenemos después la mejor evidencia posible disponible para contrarrestar ese dato, son las opiniones y valoraciones, las frases que no tienen especificidad, esto de la Argentina estaba mejor en el 2014 que en el 2010, ¿en qué sentido? ¿Con qué variables? ¿En qué dimensión? A veces los políticos hacen declaraciones, por ejemplo, donde hay comparaciones, sin embargo no hay especificidad de variables ni de dimensiones, con lo cual nosotros no tenemos datos concretos a partir del cual generar esa
comparación y ese análisis, y tampoco chequeamos promesas. En 3 meses va a aumentar en 40% tal cosa. Digo, una promesa a futuro no tiene manera de ser contrarrestada con la evidencia existente hoy. Si lo que hacemos, y acabo el paréntesis, si lo que hacemos es, una vez que se cumple el tiempo de la promesa, sí ahí podemos tener un dato que nos permita contrarrestar con el dato anterior. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con promesas futuras, no hay manera de chequear que eso vaya a pasar. Hasta aquí, ¿cómo seleccionamos el contenido? Es decir, cuáles son las frases a partir de las cuales nosotros tomamos del discurso público y verificamos. Luego, dentro de lo que es ese método, una vez que seleccionamos esa frase y que consideramos que tiene relevancia, porque impacta en el ámbito público, porque puede llegar a generar algún tipo de injerencia en la opinión pública, utilizamos fuentes. Ustedes fíjense que nosotros habíamos mencionado aquí, vuelvo rápidamente, 3 fuentes. Por un lado, hacemos la búsqueda el chequeo con la fuente original, con la persona que dio esa declaración. Luego buscamos otras fuentes oficiales, que en general la fuente oficial puede también ser un documento, un decreto, un dato que provenga de una construcción a partir de datos oficiales. Y también aparecen las fuentes alternativas, ¿no? La necesidad de consultar a otros especialistas respecto de esa cuestión para poder establecer la veracidad o no del dato. Ustedes fíjense que nosotros acá le compartimos le trajimos este ejemplo sobre todo porque es del 12 de diciembre, es de hace 3 días. Es solo un ejemplo para que ustedes vean cuáles son las fuentes en las que nosotros utilizamos y un ejemplo de una frase concreta, ¿no? Acá aparece una frase concreta dada por el presidente electo respecto de el porcentaje de rutas, qué porcentaje o qué número de rutas se encuentra asfaltadas al momento, ¿no? En el momento que asumió. Bueno, ustedes fíjense que nosotros cuando hicimos este falso, cuando llegamos a este falso, el recorrido de fuentes a partir de la cual llegamos a un falso tuvo que ver con, por un lado, recurrir al Consejo Vial Federal, que el Consejo Vial Federal tenía datos de junio 2023, o sea, datos bastante actualizados, una de las fuentes de consulta que tomamos. Luego también le consultamos a Guillermo Ferraro, que es prensa del ministro de Infraestructura, el cual no nos dio, o sea, no nos respondió al respecto. En ese caso nosotros también consignamos en la nota que no nos dio respuesta, o sea que no hubo una respuesta, sin embargo se lo consultó. Luego también consultamos a otras organizaciones que son lo que serían nuestras fuentes alternativas, ¿no? Otras organizaciones no oficiales como la Asociación Argentina de Carreteras. Se recurrió al decreto de ley a partir del cual se creó ese organismo, ese Consejo Vial, para documentar la existencia y la creación formal, y luego se consultaron a especialistas del ámbito académico, como por ejemplo Adolfo Wittelman, que es director de la carrera de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, a Diego Larsen, que es un ingeniero que es también director de la carrera de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Ustedes fíjense que en este recorrido nosotros fuimos a fuentes oficiales, o sea, la construcción que te da, el dato que te da el Estado. Luego fuimos a fuentes alternativas a través de otras organizaciones como la Sociedad Argentina de Carreteras, y luego consultamos a fuentes especialistas sobre la temática para llegar al dato de que en realidad no era el 16% el dato real en relación a la cantidad de rutas asfaltadas, sino que era alrededor más del 35%, de hecho el dato correcto, que también en la nota se describe. Este es un ejemplo para que ustedes puedan desglosar un poco a qué llamamos con este método, ¿no? En donde seleccionamos la frase a partir de un dato concreto que puede ser medible, ponderamos su relevancia, en este caso tenía que ver con parte del discurso de apertura del presidente, con lo cual desde ya era relevante. Luego recurrimos a fuentes, contextualizamos, acá obviamente no está la nota completa, pero dentro de la nota ustedes van a encontrar la contextualización de la explicación del contexto social, político, geográfico, económico en este caso de la temática, y luego llegamos a la calificación, en este caso del falso. Este procedimiento lo llevamos adelante con todas las declaraciones de la misma manera, ¿no? Seleccionamos a partir de que cumpla con estos requisitos o algunos de estos requisitos que les compartí. Luego pondremos cuál es la relevancia de esa declaración y
recurrimos sobre todo a lo que tiene que ver con una sistematización de fuentes. De hecho, la importancia del método no solamente tiene que ver con aplicarlo y sistematizarlo en cada una de las declaraciones, sino también en transparentar de qué manera luego la nota se construye. Si ustedes se fijan, en cada una de las fuentes que nosotros vamos mencionando, hay un link de ingreso, que es parte también de el contrato de chequeado en relación a este contrato de lectura con nuestras audiencias, que es transparentar de dónde salió el dato, o sea, de dónde se obtiene ese dato, a partir del cual nosotros decimos, por ejemplo, que el 16% es un número que no representa el dato que hoy oficialmente está corroborado por el ente que se encarga de sistematizar este número. En todos los casos ustedes pueden ingresar, si se fijan en las notas, esto aparece en todas, hay un link, hay un enlace para que ustedes puedan directamente entrar al documento original, que también es parte de la manera en que se presentan las notas de verificación, siempre vinculadas a el dato original para que uno pueda, como audiencia, como público, como lector, llegar a ese contenido. Ahora bien, acá recién les había mostrado esto también, que es una herramienta que nosotros utilizamos, que se llama el abridor, que lo utilizamos con bastante frecuencia en la verificación del discurso público, sobre todo en este tipo de chequeos, que tiene que ver con una herramienta que nos permite sistematizar la manera en que tenemos que hacer los pedidos de acceso. Ustedes saben que el pedido de acceso, lo que te representa, o este requerimiento de acceso que uno puede hacer al Estado, lo que te permite es llegar a los datos sistematizados del Estado respecto a alguna cuestión. En general, cuando uno hace un pedido de acceso, aparecen, o puede aparecer como respuesta, cuestiones del estilo, bueno, denegado, se deniega el pedido porque no está presentado correctamente el pedido, porque no fue lo suficientemente claro, porque la dimensión no está redactada de la manera que se tiene que presentar. Entonces, con esta herramienta, que ustedes pueden entrar directamente ponen en Google el abridor chequeado, llegan a esta plataforma que les permite, que les ordena la manera que tienen de redactar un pedido de acceso. Con esta, de hecho, si quieren se los muestro, aquí rápidamente. Fíjense que esta herramienta lo que les permite es, ustedes, si necesitan saber algún dato en particular que no han encontrado en las bases de datos abiertas que tiene el Estado, pueden hacer este pedido, pueden hacer este requerimiento, y nosotros acá lo que les compartimos es la posibilidad de redactar, lo que hay un ejemplo, de hecho acá a la derecha, un ejemplo de cómo uno tiene que hacer un pedido de acceso para llegar al dato o a los números que necesita en relación a alguna de estas cuestiones. Ahora bien, siguiendo con la presentación, hasta acá estamos hablando de... Ahí estamos. Hasta acá estamos hablando de... Perdón, Sí, Ani, te interrumpo justo porque Javier había preguntado qué sí, dificultades encontramos en el acceso a las fuentes para el chequeo. Y me parecía bueno sumar no solo esto que vos nombrabas recién del pedido de acceso, que es una buena posibilidad, ¿no? Si no tener los datos y el Estado los produce, bueno, pedírselos para que te los den, sino también otro tipo de dificultades, como por el hecho de que no te contesten las fuentes oficiales, que a veces nos pasa, o incluso en temas bastante poco comunes, incluso este de las rutas, se imaginarán que no tenemos un periodista especializado en cada tema que, que hay en el debate público argentino. O sea, no es que hay un periodista especializado en rutas, otro en donación de órganos, otro en... y todos los temas que fueron surgiendo en los últimos años. Entonces también hay algo de dificultad en acceder a cuáles son los especialistas en ese tema puntual, ¿no? Pero bueno, cualquiera que haya sido periodista sabe que con el tiempo uno va armándose esa agenda y esos especialistas sobre temas súper específicos. Y como mostraba Ani recién, bueno, casi siempre terminamos yendo a fuentes alternativas confiables como pueden ser universidades o centros de estudio que, que estén hace muchos años y que los especialistas digan que son confiables y que estén reconocidos en ese rubro. No sé, Javier, si te contestamos más o menos con estas dos cosas, pero si no, pues sumar ahí en el chat y seguimos. sí, gracias Martín, porque no veo el chat. Hay alguna cuestión que me parece que es importante y que ustedes lo van a notar en las notas de verificación cuando lean, que obviamente siempre es parte del método consultar la fuente original, o sea, la fuente primaria, esa fuente que llevó adelante la declaración, y en todo caso,
si esa fuente, nosotros en este caso que directamente recurrimos al área de prensa del Ministerio de Infraestructura de la Nación, en este caso, si no hay una respuesta, sí es importantísimo para nosotros consignar que no hubo una respuesta, pero es parte del método consultar. Digo porque esto que recién compartía Martín, que muchas veces no tenemos la respuesta, o no llega la respuesta, sí la tenemos que consignar como parte del método, tiene que estar transparentada en la nota de verificación, que la nota que se consultó y que en todo caso esa persona no respondió al requerimiento, no respondió a esa consulta. Obviamente en aquellos casos donde el dato, que también aparece esta cuestión de los pedidos de acceso, y yendo un poco a lo que preguntaba recién el colega, los pedidos de acceso muchas veces vienen con la respuesta de que el dato no está sistematizado, de que no está construido, o que está incompleto, o no está actualizado. Todas estas respuestas obviamente son parte de hecho muchas veces desde medios, desde el área de redacción, se hacen pedidos de acceso, también hay una cuestión de tiempo, más allá del tiempo legal y la prórroga que tiene la ley de acceso, la realidad es que muchas veces hacemos pedidos, quizá no para notas inmediatas, sino hacemos pedidos de temáticas que sabemos que vuelven todo el tiempo, que están siempre en agenda, y esperamos la resolución, ¿no? Dentro de lo que es el pedido de acceso, es súper importante para nosotros lo utilizamos como herramienta, sin embargo, hay ciertas limitaciones de a veces no tener la respuesta, de a veces que la respuesta no sea en tiempo, de que la respuesta no sea en forma, o de que el dato directamente no esté sistematizado, que también en ese caso lo consignamos en la nota, ¿no? Y sumo un detalle también con el método que vos decías. Nosotros tenemos muy incorporado también la corrección, ¿no? Entonces no tenemos un problema en decir esto es lo que se sabe hasta el momento. Nos ha Sí. pasado también que de repente el Estado o el gobierno abra nuevos datos a partir de que nosotros publicamos una nota diciendo estos son los datos disponibles, consultamos esta fuente, no nos respondieron. Bueno, eventualmente si el político o el gobierno abre nuevos datos, bueno, lo consignaremos en la nota y aclararemos en todo caso si debe cambiar la calificación o no. Pero bueno, también nuestro objetivo es un poco justamente que sucedan esas cosas, ¿no? Que se abran nuevos datos y que haya mejor información. Dentro de esto que sumábamos al principio, ¿no? Dentro de lo que son los principios que tenemos las organizaciones de fact-checking, está el de política de corrección, con lo cual no va a faltar oportunidad que ustedes vean alguna nota en la que el dato se actualizó y nosotros, como decía Martín, corrijamos, actualicemos ese dato, sobre todo porque a veces la dinámica es nosotros publicamos y después abren el dato para generar la corrección, entonces esta dinámica está presente y nosotros en ese caso lo compartimos con nuestras audiencias, corregimos, avisamos de la corrección, ya que lo importante es que se mantenga el dato, ¿no? Que el dato sea lo más preciso, que sea el dato real, ¿no? Lo más preciso posible. Bien, entonces, les contamos que dentro del chequeado trabajamos con verificación del discurso público. Para la verificación del discurso público utilizamos este método que lo sistematizamos en 8 pasos y que se lo compartimos hoy muy brevemente por una cuestión de tiempo, porque además también queremos contarles cuál es el otro contenido sobre el cual trabajamos, que tiene que ver con los contenidos virales, con la desinformación. Ustedes saben que dentro de esta primera definición de desinformación, que ya estuvimos compartiendo hace un ratito, tomamos o entendemos a desinformación como cualquier contenido que sea falso, que sea engañoso y que circule de forma masiva, sobre todo en contextos críticos. Ustedes saben que la desinformación, bueno, lo han visto este año, la desinformación suele crecer, suele tener mucho mayor viralidad en momentos críticos, en momentos como puede ser la pandemia, puede ser la guerra, puede ser obviamente un contexto electoral, en donde aparecen temas que generan claramente polarizaciones, que generan diferentes miradas respecto a una cuestión y que también hay un espacio de incertidumbre que hace que muchas veces esos contenidos calen mucho más hondo en nuestras audiencias. Cuando hablamos del fenómeno de la desinformación, no vamos a explayarnos, pero sabemos que la desinformación, por eso nos gusta llamarla de esta manera, como un fenómeno mucho más complejo que la noticia falsa, porque la desinformación en general alimenta sesgos, alimenta prejuicios, es decir, alimenta creencias previas que podemos llegar a tener sobre algunas cuestiones. A veces cuando uno cree que se encuentra con un contenido que le parece absolutamente delirante, siempre hay que tener cuidado, porque lo que para uno es delirante, para otro puede tener mucho sentido, y la desinformación cala y entra en esos espacios en donde puede ser verosímil para un otro,
Por lo tanto, es mucho más sutil de la manera en que trabaja la desinformación que solamente una fake news o una noticia falsa que uno claramente puede identificar, ¿no? Aparece también este concepto a veces de medias verdades, ¿no? Es decir, de desinformaciones que tienen, o porque son hechos verdaderos descontextualizados, no sé, el ejemplo, ejemplos actuales tenemos con lo que está pasando en Israel o lo que está pasando en la guerra de Ucrania, donde aparecen imágenes, aparecen videos de situaciones reales, de situaciones que tienen que ver con algún contexto bélico, pero que no corresponden a ese momento histórico, quizás sí geográfico, pero no histórico, con lo cual muchas veces la desinformación adquiere máscaras y características de verosimilitud que hacen que sea mucho más creíble y que obviamente circule, ¿no? Y circule sobre todo en plataformas, circule en sistemas de mensajería como puede ser WhatsApp. ¿Qué hacemos nosotros con este contenido? Bueno, primero este contenido también tiene algunas características que son, o a las cuales responde el criterio de selección, ¿no? También la desinformación viral es enorme, no podemos chequear todo. Claramente siempre va a haber algunos criterios para determinar qué contenido se va a chequear en el amplio ecosistema de desinformación. Y acá aparecen también tres cuestiones en el caso de el contenido sospechoso, o ese contenido que nosotros creemos que puede ser una desinformación, que tiene que ver con tres grandes criterios, ¿no? Por un lado, la relevancia. Cuando hablamos de relevancia también hablamos de temáticas que puedan tener algún tipo de impacto en la opinión pública, que puedan tener algún tipo de incidencia en la opinión pública. También hablamos de la viralidad. En el caso, ustedes fíjense que a diferencia del discurso público, nosotros en el caso del discurso público no medimos la viralidad porque ya per se la persona que hace la declaración ya sabemos que es una figura del ámbito público, con lo cual el contenido va a tener impacto. Sin embargo, en el caso del contenido sospechoso, la desinformación, nosotros medimos la viralidad, es decir, medimos de qué manera circula. Teniendo en cuenta dos cuestiones fundamentales, ¿no? Muchas veces la circulación de un contenido desinformante puede estar, por ejemplo, ubicada en una red social o ubicada en una burbuja, ¿no? Sobre todo en el caso de los periodistas, muchas veces tenemos acceso a contenidos que quizás las grandes audiencias no atienden por cuestiones lógicas, y quizás esta idea de cómo circula, hay que salir del ese micromundo de querer, o ese microecosistema de querer que esa información circuló con gran viralidad, porque quizás tiene que ver con nuestra propia burbuja y no necesariamente tiene viralidad a nivel general. Por lo tanto, medir la viralidad, medir cómo circula, es para nosotros, en el caso de la elección de ese contenido que vamos a verificar, fundamental. Medimos la viralidad, medimos cómo circuló, medimos en qué redes circuló, y después establecemos cuál puede ser el daño que tiene ese contenido, ¿no? Los daños pueden ser daño al sistema democrático, daño a la salud, daño al sistema financiero, o sea, qué daño puede llegar a tener ese contenido que circula. A partir de estas tres cuestiones, de estas tres variables, que a veces depende más una que la otra, a veces la ecuación se balancea con un criterio más que el otro, pero estos tres siempre están presentes, seleccionamos ese contenido que vamos a verificar. Y en este caso también aparece la idea de sistematizar ese chequeo, esa verificación a partir de un método. En este caso, digo, para no entrar en detalles, sí les cuento cuál es la diferencia con el primer método, que es la verificación del discurso público, que tiene que ver con medir la viralidad. O sea, para nosotros sí es importante medir cómo circuló. Después, obviamente, hacemos el mismo proceso de chequear con fuentes, de dar contexto. Acá aparecen las mismas cuestiones que se trabaja con el método de verificación del discurso público, el hecho de las fuentes. Sí, la diferencia con el contenido, con la desinformación, con este tipo de contenido desinformante, es que muchas veces nosotros no sabemos cuál es la fuente original. Es decir, no sabemos quién la generó, sino solamente sabemos que circuló. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es verificar el contenido, no la primera publicación, porque a veces la primera publicación es, no sé, mi mamá, que comparte un contenido porque le llegó y porque cree que es verdadero, y en realidad mi mamá no es un agente desinformante, sino que es una persona que creyó ese contenido y lo multiplicó, lo compartió, reenviado muchas veces, ¿no? Esto de hecho pasó, pienso en la pandemia, ¿no? Que fue, creo que, de los momentos donde más el ciudadano común más compartió contenido, que quizás luego, a medida que fue
que se fue chequeando era quizá falso. Entonces, también sistematizamos un método. Ese método, al igual que en el caso de la verificación del discurso público, se transparenta en una nota, ¿no? Se refleja en una nota, en donde también contamos por qué lo elegimos, también contamos cuál es el impacto, cuál es la relevancia, cómo circuló. En este caso, claramente aparece la idea de en qué red social circuló. En general, la recomendación siempre es publicar la verificación, la nota verificada, en la misma red que circuló, pero no generar circulación en otras donde no apareció. Acá siempre hay que encontrar un equilibrio entre, bueno, compartir verificaciones en los espacios digitales en donde esa desinformación circuló y no en otro, para no generar una amplificación con nuestra propia nota, ¿no? Esto es súper importante en términos de nosotros en Chequeado, en nuestro sitio está todo publicado, todas las notas de verificación. Sin embargo, cuidamos dónde publicamos en otras redes nuestras, porque puede ser que no haya circulado en esa red y no queremos con la verificación generar una amplificación. Hasta acá, hablé mucho, sin parar, ¿no, Martín? No, Hasta está acá, muy preguntas, no interesante. sé, Me ¿cómo atrevo estamos? a hacer una pregunta, Ana Laura, con el tema este de la viralización, a partir de la experiencia que tienen ustedes, ¿cuán verdaderamente organizado puede darse estos procesos de viralización? Y si se dan, si realmente se pueden dar, ¿cuál es el volumen de este famoso tema de los trolls? ¿Qué volumen hace falta para poder generar estos procesos de viralización de tan alto impacto que han habido? Y si verdaderamente se pueden organizar como se plantea muchas veces. Si querés voy yo, Ani, así descansar la voz. Eh, Efectivamente, encontramos un montón de campañas bastante organizadas. Con el tiempo cada vez más nos vamos dando cuenta cuándo están organizadas. Pero también lo que identificamos es que no siempre, como tal vez algunos tienen en la cabeza, las desinformaciones circulan de este modo, ¿no? No es que solo la desinformación o solo una campaña de desinformación puede circular así, sino que muchas veces empieza circulando en grupos o en redes un poco más alternativas y después saltan al estrellato, entre millones de comillas, por políticos o por periodistas o por medios que nosotros podríamos considerar confiables o serios o conocidos, que funcionan como amplificadores de esta desinformación. Entonces, definitivamente hay un montón de campañas que sí están envalentonadas por estos trolls que vos decís o por estas cuentas en Twitter que no se sabe quiénes son y que tienen un perfil con una foto creada por inteligencia artificial o detalles así, pero no es menor estos casos de amplificadores súper conocidos que terminan funcionando como validadores, por así decirlo, de esta desinformación y que para un núcleo súper importante de personas, bueno, confían en su criterio y por ende creen que esa información es verídica. No sé si me perdí con alguna pregunta, pero... No, no, le agregaría eso. ¿Cuán complejo es armar ese tipo de Ah, campaña? Digo, ¿es complejo? ¿Es algo accesible? ¿Realmente hace falta empresas que se dediquen a esto? ¿Es algo accesible para los ciudadanos? No digo ciudadano promedio, digo, pero como más accesible para la gente en general. Digo, ¿cuán fácil es o no armar este tipo de campañas? no, lamentablemente es súper fácil y súper barato. Eh, Tenemos alguna investigación publicada sobre eso y cómo los desinformantes ganan dinero, ¿no? Cómo son estos mecanismos mediante los cuales estos influencers, por así decirlo, de la desinformación, utilizan la viralidad que les genera estas desinformaciones para ganar dinero, y que con eso es como una rueda, ¿no? Entonces utilizan parte de esos fondos para publicitar esa desinformación, que a la vez también terminan ganando dinero, ya sea con anuncios de Google, con pedidos de donaciones a su comunidad, pidiéndole a sus lectores o a su comunidad que vayan a otra red más secreta, por así decirlo. Puede ser un grupo de Telegram, puede ser o un canal de, de alguna otra red, y que bueno, ahí sí difunden mucha más desinformación y ahí sí también piden mucha más donaciones para seguir con su causa y demás. Eh, pero sí, lamentablemente es súper fácil. Después ahora sí que les paso por el chat algunas de las investigaciones que les comento. Bien.
vamos a hacer frente a la desinformación, ¿no? Cuando hablamos de estas estrategias para qué hacer frente a la desinformación, en este caso hablamos de electorales, pero en realidad desinformaciones de todo tipo. Perdón, creo que te Perdón. quedó con un zoom medio raro la pantalla, no sé Espera. si todos la ven así Espérame, o estoy yo ¿Ahí? solo. ¿Ahí se ve bien? ¿No? Se ve bien ahí. ¿Sí? Ok. Me avisan cualquier cosa. ¿Ven que Sí, dice identificar tendencias generales? Sí. perfecto. Perfecto, listo. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer frente a la desinformación electoral o desinformación en términos generales? La primera recomendación tiene que ver con seguir tendencias, ¿no? Nosotros, dentro de lo que es nuestra dinámica de trabajo, seguimos tendencias en términos de cuáles son las conversaciones que se están dando en redes sociales, ¿no? En general, cuando empezás a hacer este monitoreo o este seguimiento de las tendencias, de lo que se está hablando, de cuáles son las conversaciones, nos podemos adelantar de alguna manera a, sobre todo cuando hacemos un seguimiento de tendencias también en términos de, por ejemplo, de elecciones, de lo que sucede en otros países donde se están llevando adelante procesos también electorales, porque algunas de esas narrativas desinformantes que se utilizan en otros países, luego van saltando de país en país y llegan también, obviamente, a Argentina, como también narrativas desinformantes de Argentina se exportan a otros países. Entonces, por un lado es muy importante estar o hacer un seguimiento de lo que tiene que ver con las conversaciones que se dan en redes sociales, para adelantarnos sobre todo a, en el caso de que sea necesario, también llenar vacíos o desiertos informativos. Si alguna cuestión se está hablando, se empieza a conversar en redes sociales y nosotros no tenemos contenido en relación a esa cuestión. Nosotros en este caso, además del panel de tendencias de Google Trend, que es un panel que solemos utilizar para conocer las tendencias a nivel no solamente argentina, sino regional y global, también Chequeado desarrolló un panel de tendencias al que pueden ingresar, a partir del cual podemos hacer un seguimiento de cuáles son los temas, cuáles son los tópicos, de qué se está hablando, sobre todo no solamente en Google, sino también en ex Twitter, y también en algunos de los medios que tienen en la Argentina, que tienen mayor cantidad de usuarios únicos. Esos medios también les hacemos un seguimiento de las tendencias como para saber de qué se está hablando, ¿no? En general, acá aparece una cuestión que, en términos de cómo crece la desinformación, hay algo de las conversaciones en relación a determinados temas que comienza a circular y que luego puede ser la materia prima para construir un contenido desinformante propiamente dicho. Entonces, de alguna manera, el conocer de qué se está hablando, de hecho, en general cuando vamos a las universidades siempre recomendamos a los estudiantes empezar a incorporar dentro de los hábitos, además de la lectura de medios diaria, hacer este paseo, esta visita a los panales de tendencia para saber de qué se está hablando, ¿no? Utilizamos el de Google Trend, utilizamos también, ahora que está disponible el panel de tendencias de Chequeado, que pueden entrar al panel de tendencias Chequeado, entran directamente y pueden ir visualizando de qué se está hablando. Otra de las estrategias que llevamos adelante es chequear si hay algo de ese contenido que ya se verificó. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de la desinformación, más allá de que a veces uno pueda detectar cuestiones muy locales en términos de desinformación, hay algo de la narrativa, nosotros decimos, esto es de la manera de contar, de la manera estructural o de los formatos, que se repiten de país en país, de región en región, o que se repiten en diferentes momentos históricos, ¿no? No sé, algo de las narrativas desinformantes de la elección anterior se repitió en esta elección. Entonces, tenemos la posibilidad de pasar por, no sé si alguno conoce Fact Check Explorer, si entró alguna vez a Fact Check Explorer, que es también una herramienta que habilitó Google abierta, cualquier persona puede entrar, solamente ingresando a la dirección, y ahí puede chequear. Son búsquedas temáticas, uno puede ingresar el tema sobre el cual quiere ver si algo de eso ya se verificó. Este panel, que es Fact Check Explorer, lo que te permite es un buscador de notas verificadas. Entonces vos a priori podés saber si algo de ese contenido ya se verificó, pero no solamente en Argentina, sino también en otra región y por otras organizaciones. Quiero decir, aparecen notas de chequeo, pero también aparecen notas de verificación de muchas otras organizaciones de fact-checking. Entonces, a veces, digo,
chequear si ese contenido no se verificó en algún otro momento. Es una manera también de entender cómo fue la lógica de esa desinformación, o si viene creciendo o si se viene replicando. También en este caso, se los muestro. Directamente ponen el buscador Fact Check Explorer y pueden ingresar a este buscador, donde ponen en el buscador nombre, un tópico, una categoría, y ahí ustedes fíjense que en todos los casos aparecen verificaciones de esa temática que ustedes incluyen. ¿Qué significa esto? Esto significa que si no aparece en ese buscador, esa desinformación nunca se chequeó. No significa eso. Significa que a priori, es un buscador de hecho que está en construcción. Puede ser igualmente que esa desinformación sea tal, que esa desinformación haya circulado y que no esté indexada en el buscador, pero es una primera recomendación o una primera estrategia que uno puede hacer para ver si ese tema que está circulando ya en algún otro momento se verificó. Sobre todo por esto que les decía, que la desinformación es bastante circular, y si bien va tomando ribetes contextuales o características contextuales para aplicar en ese momento histórico, la realidad es que muchas de estas cuestiones aparecen de manera recurrente, ¿no? Bien, entonces, medimos tendencias, medimos de qué se está hablando, conocemos de qué se está hablando, cuáles son las conversaciones. También podemos llegar a hacer una visita a este sitio para ver si ya se verificó, sobre todo en el caso de chequeado lo podemos hacer para ver si se verificó en otros países, en otras organizaciones de fact-checking. También medimos, acá esto se lo compartimos, obviamente que cada una de estas herramientas después tienen sus especificidades, que no vamos a poder contemplarlas en el espacio de hoy, pero sí para que sepan que existen y que son algunas de las que nosotros utilizamos para, por ejemplo, medir viralidad. En el caso de la viralidad, nosotros utilizamos una extensión que se llama CrowdTangle, que lo que te permite, y un poco tenía que ver con esto que preguntaba también Leonardo, permite identificar cómo un contenido circuló en Instagram, en Twitter, bueno, ahora X, en Reddit, en Facebook. Lo que te dice es qué circulación tuvo ese contenido. No te dice si el contenido es verdadero o falso, ni tampoco te dice que es una desinformación, pero te dice, este contenido estuvo circulando en estas redes. Es una manera de medir la circulación. Igualmente, nosotros en el caso de chequeado muchas veces utilizamos los datos que te da la propia plataforma, ¿no? O sea, los datos que te da, no sé, Facebook, en el caso de la cantidad de compartidos, en el caso de la cantidad de visualizaciones. Muchas veces las plataformas en sí mismas ya te dan este dato. Sin embargo, hay algunas herramientas digitales para ajustar y medir de manera mucho más detallada la circulación, y esta es una de las herramientas que nosotros utilizamos. Y también, obviamente, luego, una vez que detectamos ese contenido y que detectamos que viralizó y que tiene posibilidades de ser una desinformación, utilizamos diferentes herramientas de verificación, que, como también les decía, es un párrafo aparte en términos de la profundidad del contenido, pero sí queremos presentárselas. Nosotros tenemos, de hecho ustedes pueden entrar, es un panel de herramientas para periodistas, para estudiantes, etcétera, para comunicadores, de código abierto, es decir, estas son todas de acceso libre, a partir de las cuales ustedes pueden ir utilizando cada una de ellas para, por ejemplo, en el caso de las herramientas que acá figuran de fact-checking, para verificar imágenes con buscadores, para verificar videos, para verificar textos. La idea es recurrir, o en la medida de lo posible, recurrimos a estas herramientas digitales que nos permiten contrastar rápidamente si, por ejemplo, una imagen fue editada, si una imagen fue de hecho manipulada, o si un video fue ralentizado, o si un video, o si se sacó una imagen de un video y se construyó otro relato a partir de esa imagen. Utilizamos herramientas digitales también para verificar este tipo de contenido viral. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta en el chat, Martín. No, he estado buscando el link para pasarles la caja de herramientas. Gracias, Se las comparto. gracias. Ahí Martín les va a compartir. Como les digo, se van a encontrar con un montón de herramientas. Obviamente cada herramienta hay que explorarla, cada herramienta hay que usarla,
pero son todas disponibles y son todas, digo, de acceso libre, y son todas herramientas que nosotros utilizamos dentro de la organización. Ana, Bien, hay una pregunta que se me ocurre de sí, lo que venías planteando hasta recién. sí, El uso de todo este tipo de plataformas, digo, partiendo de Google a todas las herramientas y plataformas, sí. siempre hay bastantes estudios sobre los sesgos propios de cada una de estas plataformas, ¿sí? ¿Cuánto influye en el tema de chequeos? ¿Cuánto influye en este tipo de cosas, este tipo de sesgos propios, ¿no? Donde las tendencias a usar información para publicidad o aprovechar sistemas de difusión también les interesa, ya que el manejo de datos es lo propio de este tipo de plataformas. ¿Cuánto puede influir en el tema de los chequeos? ¿Tienen algún tipo de estudio de análisis sobre eso? De vuelta voy yo si querés, así te puedes cansar. Definitivamente conocemos las limitaciones de esas herramientas y por eso en parte también desarrollamos propias, sobre todo porque hay muy pocas que estén pensadas para fact-checkers, o sea, que tengan todos los detalles que nos sirven a nosotros, que la hayan usado fact-checkers y hayan sido como los testers de esa herramienta y que puedan decir que funciona y que no. Pero todavía no encontramos una solución mágica, como se imaginarán, son herramientas también muy caras de desarrollar. Entonces, tampoco podemos acceder a un montón de datos. Ahora, por ejemplo, con lo que está pasando con X, con todos estos cambios, bueno, cuando las herramientas esas dificultan cada vez más el acceso a los datos, también se nos dificulta a nosotros, ¿no? Como periodistas y como fact-checkers, hacer nuestro trabajo. Entonces, definitivamente hay un montón de sesgos que tengan esas herramientas, pero es un poco con lo que convivimos constantemente desde hace años, digo, no es que sea algo nuevo particularmente. No sé si había alguna limitación particular que vos estuvieras pensando o alguno de esos sesgos de los que comentabas. Pero sí, definitivamente es un problema y no es que hay, o por lo menos no le encontramos una solución perfecta todavía. Sí, también sumaría a esto que dice Martín, que, que es una realidad las limitaciones que pueden tener las herramientas, pero ustedes fíjense que nosotros cuando llevamos adelante una verificación, ya sea el discurso público o en este caso que estamos hablando de desinformación, la herramienta es una herramienta, valga la redundancia, es un elemento más de un método donde se sistematiza sobre todo otros pasos que tienen que ver con fuentes, ¿no? La herramienta acá lo que nos permite a nosotros es decir, bueno, midamos viralidad, midamos circulación, hagamos una búsqueda inversa de imagen para ver si la imagen fue adulterada, veamos a través de InVid, que es una plataforma para analizar videos, bueno, de qué manera el video fue ralentizado, si el video sufrió algún tipo de edición. Sin embargo, después aparece el tema de las fuentes y la necesidad de contrarrestar con otras. Digo, la herramienta no resuelve en sí misma una verificación, sino que después también hay otras instancias a partir del cual nosotros llegamos a completar esa verificación y a decir que esa verificación o que ese contenido es verdadero o falso, ¿no? Porque entendemos también esto que vos planteabas, Leonardo, ¿no? Que hay limitaciones en términos de las mismas herramientas. De hecho, no sé, por ejemplo, en el caso de InVid, que es una herramienta que nosotros utilizamos para lo que tiene que ver con, sobre todo, con análisis de videos, también en sí misma la herramienta te permite no solamente analizar el video, sino después segmentar la imagen y hacer búsqueda inversa de esa imagen en buscadores de Google, Bing, Yandex, o sea, rusos, chinos, digo, no solamente nos quedamos en las plataformas más cercanas, sino que también a veces hay que hacer una búsqueda múltiple con diferentes herramientas para llegar a ese contenido. Pero sí, forma parte también de las limitaciones que tenemos en cuenta y que tratamos de contrarrestar con otro tipo de fuentes, ¿no? Bueno, no sé si, a ver qué hora es, no quiero. Perdón. Avancemos si les parece, vamos acá y después le contamos esto. Avancemos, si querés, Martín, con un poquito de la experiencia de este año. Dale. ¿Querés que te pase o querés pasar vos? No, pasamos porque no tengo el poder, creo. Yo les quería contar dos cosas, dos detallecitos, dos cositas que hicimos este año, en línea con todo el trabajo que venía contando en la laude
no solo el método que seguimos y las herramientas que desarrollamos, sino también básicamente nuestro trabajo del día a día. Una de ellas fue Reverso, que no sé si la escucharon hablar, la conocen, la vieron de casualidad. Reverso es una alianza de medios, la más grande del mundo, podríamos decirlo, de chequeo y de lucha contra la desinformación electoral. La coordinamos de Chequeo y de FP. Ya lo habíamos realizado en las elecciones presidenciales anteriores, también en elecciones legislativas anteriores. Y este año volvimos a hacerlo. Básicamente, la lógica es primero formar periodistas en todo el país. Por eso también al principio Ana Lau les contaba que estuvimos viajando por todo el país dando capacitaciones y dando charlas y bueno, capacitando periodistas en todo el país. Parte de los periodistas de estos 115 medios que formaron parte de la alianza, pero también periodistas que eran freelance o que estaban estudiando o demás. Ahí no sé si quieres pasar, Ani, para mostrarle la foto de cómo eran las capacitaciones. Bueno, hay algo medio distópico de que en el 2019, pre-pandemia, en las elecciones presidenciales de ese año, la capacitación fue medio como por medio un juego que incluía barbijos, era como, bueno, hay una nube tóxica en la ciudad. Entonces repartíamos barbijos y la idea, bueno, aprender no solo haciendo chequeos y contándole lo que hacemos, sino, bueno, una experiencia más inmersiva. Después en el 2020 vino la pandemia, así que teníamos barbijos en nuestra redacción. O sea que hubo algo de visionarios en eso. Y este año lo que hicimos fue con un juego que después seguro pueden googlear si quieren y van a encontrar más información. Pero también lo que genera Reverso, por si quieres pasar, Ani, es que parte de esta alianza con los 115 medios, bueno, los medios no solo compartan las verificaciones que hacíamos de Reverso, sino también se comprometían a no difundir desinformaciones. Y esto es uno de los puntos más importantes. O sea, como le decía antes, no solo las desinformaciones vienen por estos trolls o por cuentas desconocidas en redes sociales, sino que muchas veces son los mismos medios conocidos o medios grandes o periodistas reconocidos que terminan difundiendo estas desinformaciones y que terminan dándole una validez y una difusión que no tenían antes. Entonces, un asterisco del contrato, digamos, con Reverso es que, bueno, nosotros le damos contenido para que ellos puedan difundir y que compartan gratuitamente si ellos quieren difundirlo, pero sí o sí se tienen que comprometer a que si nosotros encontramos que difundir una desinformación, bueno, lo cambien en su sitio y aclaren que lo que estaban compartiendo era una desinformación. Esos son como los dos grandes impactos de Reverso que creemos estuvo buenísimo en términos no solo de luchar contra las desinformaciones que circulaban, sino también generar que los medios terminen difundiendo menos desinformaciones. Y además, que la siguiente placa trabajó mucho sobre el pre-banking, que es un concepto que siempre nos gusta hablar, que es no solo el debunking, que es como se dice en inglés, las verificaciones, sino lo que sería el trabajo previo, ¿no? O sea, prevenir a toda la ciudadanía de cuáles son las posibles informaciones con las que se pueden encontrar en las siguientes semanas o en los siguientes meses, para que la gente sepa que existe por ejemplo, desinformación con inteligencia artificial, entonces que es posible que haya videos editados con eso, que no todas las desinformaciones que demuestran un caso puntual de un fraude demuestran que justamente hay un fraude sistemático, sino que cómo funciona el sistema electoral y que el sistema electoral argentino es confiable y es robusto y explicar esas cosas, bueno, hacer todas estas cosas antes de que circulen las desinformaciones, ¿no? Entonces, este concepto de pre-banking es súper interesante porque nosotros, primero, como decía Ani antes, medio ya sabemos qué desinformaciones pueden circular en un periodo electoral, ¿no? Tenemos como medio estudiado qué desinformaciones circularon en las últimas elecciones en Latinoamérica. Son casi siempre las mismas, no claramente el mismo texto o la misma foto, pero sí el mismo contexto o el mismo tipo de desinformación. Entonces, bueno, sabiendo eso, podemos generar este tipo de contenidos para que la población esté más informada antes de encontrarse con la desinformación puntual. Y por si querés pasar, Ani, a la siguiente placa, la otra cosa que queríamos contarles era estos chequeos en vivo que estuvimos viendo desde Chequeado a los debates. No sé si estuvieron viendo los debates presidenciales, pero todos esos domingos a la noche que ustedes tal vez estaban en su sillón viendo la tele
o donde fuera con sus amigos, con su familia o soles, nosotros estábamos en la piscina, chequeando en vivo, corriendo, generando notas, generando contenido y generando cosas divertidas para que puedan acceder a los mejores datos disponibles de una forma no tan aburrida, esperamos. Y bueno, estuvimos justamente chequeando al primer debate eh, que fue post-generales, al segundo debate también, que fue, perdón, pre-generales post-paso, segundo debate también pre-generales, y al tercero que fue ya con los dos candidatos que pasaron al balotaje. Nada, por si quieren entrar y ver el contenido que armamos, pero para que también sepan que existe este tipo de chequeos en vivo, que básicamente es correr para poder sacar los chequeos lo más rápido posible, y que todo este método que les comentaba a Laura, bueno, lo hacemos como todo más contraído y todo mucho más rápido, con el objetivo de que, bueno, sabemos que la gente va a estar súper atenta esa noche a lo que está pasando, bueno, entonces tratar de publicar lo más posible esa noche o las siguientes el contenido. Creo que un resumen bastante rápido de estas dos cosas que queríamos mostrarles de lo que hicimos este año, puntualmente sobre desinformación y elecciones. No sé si hay dudas, A mí preguntas, hay comentarios. otra pregunta que me va surgiendo con el tema de los Sí, medios, ¿no? La relación con los medios y este planteo, ¿no? De que los medios cuando ponen desinformación tener que después decirlo. Me imagino que debe ser también todo un planteo, sobre todo entendiendo que los medios no son para nada estériles, para nada ajenos a todo el debate político y a las posturas. Entonces, por ahí conocer cómo ha sido la experiencia con los medios, de sentarse con los medios, con los periodistas, con los referentes de los medios a plantear este tipo de cosas. ¿Ha habido buena recepción más allá de lo que pueden decir públicamente? ¿Ha costado? ¿Realmente los medios más fuertes se comprometen a esto? ¿Hasta dónde uno puede garantizar que las notas no tienen detrás no solo un sesgo, sino una intencionalidad? Bueno, saber un poco eso, cómo ha sido el debate con los medios y este trabajo. sí, definitivamente no es algo fácil. Cualquiera que haya trabajado en una alianza con 3 medios sabe que no es algo fácil. Imagínense con 115. Eh, o sea, es un trabajo súper arduo y de muchísimos meses de trabajo de convocar a los directores o a la gente que toma decisiones en esos medios, contarles el proyecto, contarles cuáles son los otros medios que van a estar incluidos, contarles cómo va a ser el proceso, que nosotros vamos a pasarle notas que ellos pueden publicar o no. Eh, no están obligados a publicar todas, en línea con lo que vos decías de la línea editorial. No, eso queda el resguardo de cada medio, pero que sí, ¿no? Le damos el contenido, que sí había una cierta cantidad de notas que tenían que republicar, y que también íbamos a estar capacitando a los periodistas, que también íbamos a estar, bueno, ofreciendo el contenido gratis, que también lo que se dieron cuenta en las anteriores ediciones es que le funcionaba, básicamente. Sabemos que en épocas de clickbait, parte de los medios, bueno, les interesa, ¿no? Tener clics, entonces se dieron cuenta que la verificación también funciona en ese sentido, porque si la gente vio un montón una desinformación y de repente ve una nota que dice que eso es falso, bueno, va a entrar, va a cliquear, y hubo algunas notas que fueron como las más leídas durante un tiempo en medios súper importantes. Entonces eso demuestra también que la gente consume este tipo de periodismos y que vale la pena lo que estamos haciendo. Sí, Eh, también quizás sumar a esto que compartía Martín, que nosotros en este tipo de alianzas, además de lo que tuvo que ver con las capacitaciones y demás, también nosotros generamos un tipo de contenido que, pensemos, digo, inclusive, ya que estamos en Mendoza, pensemos no solamente en los grandes diarios nacionales, sino en diarios provinciales, locales, de ciudades. Entonces es un tipo de contenido que lleva mucho tiempo, es un tipo de contenido donde hay que aplicarle, digo, cuando uno cuenta el método, en realidad, que uno lo resume en una hora, la realidad es que lleva mucho tiempo y nosotros generamos ese tipo de contenido específico. Entonces, de alguna manera también acercar este contenido a los medios tenía que ver con acercar a las audiencias un contenido que en general ese tipo de medios quizás no hace, pero no porque, o sea, no hace porque quizás está más en la actualidad, en el breaking news, en la cuestión de la actualidad, y para hacer una nota de verificación hay algo del tiempo que corre en paralelo a lo que tiene que ver con el breaking news, ¿no? O con la actualidad más inmediata. Entonces, para nosotros, esta alianza en donde compartíamos el contenido
generaba llegar a medios y llegar a audiencias que quizás no estaban habituadas a leer este tipo de notas, ¿no? Con las particularidades que tienen, como estuvimos compartiendo, que es un método que se transparenta o se traslada un tipo de nota que inclusive hasta la forma de redactar esta nota es bien diferente a una nota periodística tradicional, ¿no? Por ahí no sé si hay alguna pregunta. Sí, hay una pregunta, Javier, sobre el tema de los chequeadistas. Dice, ¿cómo funciona la campaña y qué criterios tienen para sumarlos? Había una campaña, ¿no? Sobre el tema de si quieres ser chequeadista, me imagino que será sobre eso. Sí, nosotros llamamos chequeadistas a nuestros pequeños donantes. No sé si te referías a eso. Básicamente fue una campaña en redes y el criterio para sumarlos era que aporten a chequeado, no mucho más que eso. Pero si querés, Javier, puedes escribir o prender el micrófono y contar bien a qué te referís. O si te referís, Javier, que puede ser a las acciones que a veces hacemos cuando, por ejemplo, en eventos especiales como los chequeos en vivo, que hemos tenido momentos en donde invitábamos o abríamos a el público en general a formar parte de un chequeo en vivo y ahí se postulaban estudiantes, profesores, medios. Sí, sobre los eventos que invitan al público. Sí, en general cuando hacen, bueno, Martín, ¿querés contar vos que vos has tenido experiencias con chequeos en vivo con invitados? Él tiene muchos años en la organización, casi fundador. Sí, como decía Ani, hacíamos muchos eventos en vivo y muchos de estos chequeos en vivo los hacíamos con voluntarios, estudiantes de periodismo, incluso periodistas, especialistas en temas que vengan a ayudarnos a hacer este tipo de chequeos rápidos y concisos. No había ninguna campaña particular ni muchos criterios. También lo que nos fue pasando en los últimos años, sobre todo con la pandemia, fue que bueno, había muchas limitaciones, ¿no? Físicas de tener que estar mucha gente en el mismo lugar, entonces eso nos dificultó. Y bueno, la última vez también era un domingo a la noche y en una oficina que ya está medio colmada por nosotros mismos, entonces bueno, pudimos invitar a muy poca gente, la verdad, para que se suma a hacer el chequeo colectivo, pero sí, efectivamente, como decías, la idea de este chequeo en vivo es que podamos hacerlo con nuestra comunidad también y que no seamos solo nosotros lo que estamos chequeando, sino que también nuestra comunidad nos ayude, no solo chequeando o dándonos datos o buscando información, sino también diciéndonos, che, este dato no quedó claro, me parece que este dato es falso, no se entendió esto, está circulando esta desinformación, como hay una retroalimentación ahí que buscamos tener en todas las redes para también hacer de esto lo más colaborativo posible. ¿Otras dudas? Si quieren levantar la mano, hablar, comentar, Están criticarnos. habilitados los micrófonos. Si alguno quiere habilitar su micrófono para hablar, yo tengo para hacer algunas preguntas más, pero esperemos al público a ver si de los que están conectados algún otro quiere hacer alguna pregunta. Aprovecho a compartir algo que lo tenía ahí, pero pasé rápido. Por ahí hubo una pregunta, un comentario de alguna de las personas que se escribió en el formulario que refería a buscar, que quería tener información respecto de los miembros del gabinete actual y cuáles fueron sus trayectorias en el ámbito público o privado, y queríamos invitarlos a conocer la Mileipedia, que es un espacio que creamos este año, a partir del cual sistematizamos la información de todos los miembros del gabinete. En cada nombre ustedes van a encontrar una ficha con los datos de cada miembro del gabinete, sobre todo en aquellos casos eh, en los que ha circulado algún tipo de desinformación, chequeo. Cada persona que aparece, cada candidato, perdón, cada candidato no, cada funcionario que aparece dentro de lo que es el gabinete tiene un espacio especial en este sitio en donde se describe todo su recorrido y también se vincula a notas que se hayan hecho o explicadores que se hayan hecho sobre temáticas que están vinculadas a esa persona, o si hubo desinformaciones o si hubo chequeos, así que los invitamos a ingresar a Mileipedia, que es un producto audiovisual, tiene un poco de todo, que se está desarrollando y que va a estar actualizado y que se sigue actualizando. Acá viene esto que contaba hoy Martín, que lo seguimos actualizando porque en algunos casos donde, por ejemplo, aparecen funcionarios que no han tenido recorrido en cargo público, nos empiezan a llegar información y datos sobre otros recorridos que han hecho en espacios privados, lo estamos chequeando, lo estamos actualizando, pero es un espacio que
está siendo creado con mucha verificación y con mucho dato, así que está buenísimo si aquella persona que por ahí preguntó, si quiere, lo invitamos a pasar por la Mileipedia, que está ahí en construcción. No sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere habilitar el micrófono y hacer alguna consulta. Por mi parte, me parece, hay un tema de fondo de todo esto que es parte de la razón de esta charla, que es el impacto que está teniendo todo este tema de los medios en el ciudadano común y corriente, en el día a día. Digo, yo creo que es una pregunta, un desafío y también una mirada a futuro. ¿Cómo ven ustedes esto a nivel de esto, el ciudadano común y corriente frente a las situaciones de nuestras democracias donde participar no es solamente votar? Hoy en día, y cómo realmente están influyendo los medios hoy con el tema de inteligencia artificial y con las redes, cómo los sesgos están por ahí generando por ahí cierto corrimiento. ¿Qué futuro hay para esto? Digo, por el chequeo y el laburo que hacen ustedes, que es impresionante, es muy difícil sostenerlo en todo y es muy difícil también que la gente pueda acceder. Entonces, ¿para dónde vamos con esto? ¿Cómo lograr una ciudadanía más crítica y más preparada para poder confrontar esta situación de los medios y de las campañas donde son pequeños grupos con mucho poder de fuego informacional que a veces controlan opiniones con historias como fue lo de Cambridge Analytica, digo, llegando al extremo, ¿no? Pero sin ir allá, esto que decía Martín antes, de que no es tan difícil hacer una campaña mediante las redes de viralización, digo que es muy accesible, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de todo esto? Ahí creo que lo que pasó en la pandemia fue súper gráfico, ¿no? Porque había gente que desconfiaba de las vacunas, había gente que veía información falsa y tomaba dióxido de cloro, que terminaba falleciendo justamente por haber visto un posteo, porque alguien recomendó eso sin tener evidencia. Eh, pero nosotros sabemos muy bien que lo que hacemos en términos de verificación o de chequeo es una de las patas de todo el trabajo súper arduo que se necesita para llegar a una posible solución, si es que existe una posible solución. Eh, y, y creo que de eso después puede comentar más a Laura, pero definitivamente la parte de educación, de alfabetización mediática informacional, de capacitación no solo a periodistas, sino también a docentes, a estudiantes, a personas que no tengan nada que ver con los medios, y que sepan que esto existe, que sepan cómo identificar pequeños detalles en noticias que puedan hacer de ruido. Ya si te salta la alerta de que puede ser una desinformación, bueno, ya es un primer paso súper importante. Y sí, lamentablemente siempre vamos a estar corriendo detrás, pero bueno, con esas campañas y con esa formación creo que, bueno, un poco podemos ir ampliando el espectro. O sea, Sí, creo que, de hecho, nosotros dentro del programa de educación hacemos muchas acciones destinadas a la ciudadanía en general y creo que la alfabetización mediática e informacional, lo que tiene que ver con acercar herramientas y estrategias para el ciudadano común, es uno de los desafíos que tenemos para contrarrestar esto que plantea Martín, que de alguna manera uno siente que siempre viene atrás. Sin embargo, creo que empezar a entender algo desde qué lugar nosotros podemos acercar estas herramientas o estos disparadores o estas alertas para que la ciudadanía en general esté atento, me parece que es una posibilidad. Obviamente, el fenómeno no se resuelve por acciones individuales, ¿no? Digo, acá se necesita como acciones de diferentes espacios y de todos los actores que componemos la sociedad y que sobre todo tiene que ver con la educación y que sobre todo tiene que ver con también el rol de los medios, ¿no? En términos de, pensemos en términos de no solamente de amplificación, porque a veces sucede que los medios amplifican desinformaciones, sino también en la posibilidad de la política de corrección. También a veces nos encontramos con medios que no solamente amplifican, sino que después no corrigen. Porque digo, en términos, sobre todo en esto, ¿no? En situaciones en donde la desinformación crece, como situaciones críticas, como por ejemplo cuando sucedió lo del
lo de Israel, la situación de Israel, donde empezaron a aparecer imágenes y videos. La realidad es que un medio de comunicación apresurado por el breaking news puede publicar, puede quizás sortear algunos pasos de verificación antes de la presentación del contenido. Sin embargo, lo que a veces sucede es que después no hay una corrección de esa publicación, no hay una corrección de ese comentario en relación a esa imagen, a ese video. Entonces, me parece que ahí todos tenemos un rol importante dentro de la sociedad. Sí creo que es pedirle mucho a las audiencias que las audiencias chequeen, ¿no? O sea, que las audiencias verifiquen, que las audiencias hagan pasos de fact-checking. La realidad es que nosotros, me parece que dentro de los actores que formamos parte de la sociedad, cada uno tiene un rol diferente, la educación, los medios, las organizaciones, todos tenemos roles diferentes. Sí creo que hoy el desafío es enorme y que nosotros sobre todo hacemos muchas campañas de concientización en términos de no compartas. Esto es, la viralidad a veces se da por campañas sistematizadas, como contaba Martín, que son muy económicas y que generan trolls de desinformación, pero a veces también es el compartir individual, ¿no? El compartir de cada uno de nosotros un contenido, de reenviarlo. Entonces, me parece que son algunos pasos que hay que ir haciendo, hay que ir dando. Algunos fueron dados en la pandemia sobre todo, pero las campañas de concientización respecto de esto, por ejemplo, del valor de que vos compartas un contenido y no dudes, por lo menos dudá, ¿no? Y ante la duda no compartas. Algunas pequeñas acciones que permiten forjar el sistema democrático y forjar un poquito lo que tiene que ver con la circulación de la información en este ecosistema que está muy atravesado también, sobre todo por las redes sociales, ¿no? Ahí las redes sociales tienen un lugar protagónico, y el tipo de consumo que tenemos también, ¿no? Esto de, la desinformación también se encontró su lugar a partir de un consumo incidental, donde uno hoy se acerca a un contenido y de repente, sin quererlo, es invitado a ver otro contenido que no estaba buscando. La cuestión multipantalla, salir de una red, entrar a otra red, multipantalla en términos también de dispositivos. Hay algunas variables dentro de lo que es el ecosistema actual que también favorecen la desinformación, porque seguramente si yo estoy mirando una red, estoy por compartir algo mientras me subo al colectivo, seguramente no voy a tener la misma atención que si estoy en mi casa en un contexto de lectura consciente, ¿no? Entonces, a veces el consumo también favorece el consumo individual, ¿no? Nos pasa a todos que estamos bajándonos del colectivo y leyendo alguna red social. Ese tipo de consumo también favorece la circulación de contenidos descontextualizados muchas veces y de desinformaciones, y bueno, es importante generar conciencia, por lo menos en términos de circulación, ¿no? De ante la duda no compartir. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Mientras los escuchaba me iba revisando yo a mí misma, soy docente universitaria y nosotros tenemos toda una preocupación en la Facultad de Psicología acerca de esto que justo acabas de decir vos, y cómo eso tiene un impacto muy fuerte en la salud mental de la gente y también en los procesos cognitivos de los chicos. Así que, bueno, ya dijiste que tienen un área de educación, que hacen trabajos, y me parece que esa es una pata súper interesante, ¿no? El desarrollo del juicio crítico, la capacidad de análisis, la capacidad de seleccionar información. Me parece que ahí hay una deuda grande con la ciudadanía, en principio la escuela secundaria, ¿no? Eh, y creo que en la universidad también se están evidenciando los efectos de esto que está instalado ya desde hace un tiempo largo. Así que, bueno, nada, eso me ayuda un montón escucharlos, me abre un montón de preguntas y bueno. Gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que esto es a título personal, no sé si Martín coincide, pero me parece que también todo este fenómeno se aceleró con la pandemia. Sí, no sí. le quiero, con el aislamiento, sobre todo esto que vos decís de la vinculación con las redes sociales, cómo afecta también el tipo de consumo, cómo afecta la interacción con el otro y con el contenido, ¿no? Me parece que se acrecentó y nos quedamos en términos de consumo, quizás me da la sensación que estamos como conviviendo con algunos hábitos de consumo propios de la pandemia en términos del exceso de vinculación con los dispositivos,
y en esta nueva normalidad, ¿no? Y ahí creo que es donde los contenidos ganan, ¿no? Y sobre todo los contenidos desinformantes. Claro. Bueno, muchas gracias. A vos, gracias por el comentario. No sé Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no, si les parece, no sé si hay algo más que daba Ana Laura o Martín, algún otro elemento clave que les parezca como para comentar al final o alguna invitación también de lo que hacen ustedes y si no ya hacemos un cierre más formal. yo, bueno, primero invitarlos a Chequeado, entrar a la página de Chequeado, al sitio de Chequeado y a nuestras redes. Nosotros tenemos una interacción bastante importante con nuestras audiencias en términos de comunidad y sobre todo a veces en cuestiones que tienen que ver con desinformaciones más federales, como puede ocurrir en otras provincias, siempre nos suma muchísimo la interacción de las audiencias y las comunidades en otros lugares. Así que, por supuesto, los invitamos a seguir nuestras redes y si hay algo que les parezca que puedan o que estén interesados en que se chequee o que se verifique o hay algo que ustedes consideran importante que se trabaje, obviamente siempre están invitados a compartirlo en nuestras redes para de alguna manera trabajar de manera colectiva, que es lo que se necesita en estos casos, ¿no? La realidad es que en el caso de Chequeado en particular, nosotros trabajamos, si bien hay un equipo de la organización, nosotros trabajamos con especialistas, trabajamos con universidades, trabajamos con organizaciones del tercer sector, digo, es un trabajo colaborativo, colectivo. Como bien decía Martín, no somos especialistas en todos los temas que verificamos, por eso es muy importante para nosotros el trabajo mancomunado con otras personas, organizaciones, instituciones, así que más que bienvenida a la interacción. Los invitamos a chequeadoentonces.com y sobre todo a entrar a la caja de herramientas, que si acá hay profes, especialmente la caja de herramientas para periodistas, hay muchas, digo, y esto lo digo no desde Chequeado, sino como profe de periodismo, hay muchas herramientas que están buenas para incluir, que quizás uno no las conoce o no las da, y la realidad es que la herramienta va mucho más rápido que el contenido, así que los invitamos a explorarlas, son todas de acceso libre y gratuito, así que invitadísimos. No sé, Martín, si hay algo que me dije. No, nada más agradecerles a todos por venir. Tienen nuestros mails, pueden pedírselos a Leonardo, Valentina, a quien sea. Cualquier cosa nos escriben, nos mandan señales de humo o lo que sea. Seguramente nos encuentren por Google, así que cualquier cosa estamos súper disponibles. Y eso, de vuelta, gracias por la invitación a la universidad y a todos por venir. Bueno, muchas gracias Ana Laura, muchas gracias Martín, muchas gracias a todos los que han participado. Va a quedar de tomo la charla también grabada. Hay varios que nos han dicho que no podían llegar. En Mendoza, las 2 de la tarde a veces es un tema Sí, también para algunos, así sí, me que imagino. en Nos eso, sí, sí, imaginamos. sí, también se da eso. Pero bueno, va a quedar grabada la charla. Esto, como les decíamos, es parte, está en el marco de la carrera de la licenciatura en comunicación digital, de la futura certificación de periodismo de datos y fact-checking que vamos a lanzar para el año que viene, que seguramente, ojalá Ana Laura, Martín se pudieran sumar en otros momentos, ojalá podamos trabajar en conjunto con Chequeado. Tienen en la Universidad de Champañá un socio para lo que necesiten, en eso cuenten con nosotros, realmente queremos trabajar en esta línea y nos parece que es clave. Así que les agradecemos enormemente. También este tema que hablan de alfabetización mediática e informacional fue una de las charlas que pensamos para fin de año, pero sí nos parecía que ya era mucho. Así que el año que viene seguramente desde el área de educación con el equipo de Clelia Valdés del ciclo de profesorado lanzaremos un taller sobre alfabetización mediática y esperamos también poder contar con Chequeado, pues nos interesa trabajar con los colegios, la universidad tiene un colegio secundario y con otros Mm, colegios con los que también sí. tenemos por ahí relación que seguramente podremos trabajar desde la universidad, ¿sí? Así que bueno, no sé, Valentina, Clelia, si ha quedado algo más pendiente para avisar o comunicar. No, de mi parte, nada más. Bueno, de mi parte tampoco, pero ahí les dejamos a quienes participaron el link por si necesitan el certificado de asistencia. Y bueno, Ana Laura, Martín, muchas gracias por sumarse hoy y ojalá podamos contar con ustedes para otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias Muchísimas a gracias. todos.
Un abrazo enorme. Gracias, Martín. Gracias, Ana Laura. Gracias, Chequeado. Y gracias a los que participaron. Damos por cerrada entonces la charla de hoy día. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos y muy buen fin de año. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Luego.